Es todo lo que te mereces, susurró mi madre, poniéndome un cheque de 500 euros en la mano mientras mi hermana posaba para las fotos en el centro de una boda de 250.000 euros. Yo estaba en un rincón del salón de baile del Hotel Ritz, lámparas de araña de cristal, 200 invitados, aves del paraíso en cada mesa, un solomillo frío sobre porcelana fina, y yo, con un vestido negro de 89 euros de las rebajas de Zara, sosteniendo un sobre endeble que se suponía que era la respuesta de mi madre a la pregunta que le había hecho 20 minutos antes. ¿Nos ayudarás a Marcos y a mí, como has ayudado a Marta? Pero no fueron los 500 euros lo que rompió algo dentro de mí. Fue lo que le dijo al hombre que estaba a mi lado cuando me fui esa noche. El hombre que me ayudaría a construir todo lo que ella juró que nunca tendría. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con esta historia, y déjame saber en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es ahí. Mi nombre es Sara Herrera, tengo 30 años, pero déjame llevarte 2 años atrás, a un sábado de junio en un salón de baile del Hotel Ritz de Madrid. La noche en que dejé de intentar ganarme el amor de mi madre. Crecí en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Es el tipo de lugar donde todos los jardines están cortados a la misma altura, y todos los retratos familiares cuelgan en el mismo sitio sobre la chimenea. Chalet de 4 dormitorios en una calle arbolada, garaje para 2 coches, un Golden Retriever llamado Baxter. Desde fuera, la familia Herrera parecía sacada de un catálogo, pero por dentro, funcionábamos con un sistema de clasificación. Mi hermana, Marta, era la hija predilecta, matrícula de honor en bachillerato, capitana del equipo de hockey, hierba del colegio, admitida con antelación en la prestigiosa Universidad de Navarra, vivía como si le hubieran enseñado desde la cuna que el mundo era suyo, y lo creía porque nuestra madre se aseguró de que lo creyera. Diana Herrera, 58 años, ex enfermera de quirófano, que soñaba con estudiar medicina pero nunca llegó a solicitarlo, vertió toda esa ambición frustrada en Marta como si fuera cemento en un molde. Y Marta se convirtió exactamente en lo que nuestra madre quería: una dermatóloga con consulta privada, un novio de buena familia y una sonrisa perfecta para las cenas de gala. Y luego estaba yo, la que prefería dibujar a estudiar, la que ganó un concurso de arte en cuarto de la ESO y trajo la cinta a casa en medio de una cena silenciosa. Mi madre la miró como si fuera un cupón de descuento que nunca usarías. Está bien, Sara, pero la creatividad es un lujo, la estabilidad es una responsabilidad. Esa cinta acabó colgada en mi dormitorio. Los trofeos de hockey de Marta, sus matrículas de honor, su carta de admisión de Navarra, todo eso estaba en una vitrina en el salón. Se veía desde la puerta principal. Los invitados siempre se fijaban. Esa era la idea. Una hija que salvaría vidas. Una hija que dibujaba. Adivina de quién se hablaba en las comidas de Navidad. Me licencié en comunicación en la Universidad Complutense con una nota media que nadie en mi familia preguntó jamás. Luego conseguí un trabajo como coordinadora de marketing en una pequeña agencia de Madrid. Bridwell y Asociados, 11 empleados. Oficina encima de una bocatería en la calle Montera. Salario, 38.000 euros brutos al año. No era glamuroso, pero era mío. El problema era el coche. El transporte público de Madrid no llegaba a las afueras donde tenía que visitar a los clientes. Necesitaba un coche, pero mi historial de crédito era casi inexistente. Una tarjeta de estudiante con un límite de 2.000 euros y 6 meses pagando el alquiler a tiempo. No era suficiente para conseguir un préstamo por mi cuenta, así que mis padres me avalaron. 18.000 euros por un Seat Ibiza de 2019 con 62.000 kilómetros. La cuota mensual era de 312 euros. En teoría, fue un acto de generosidad. En la práctica, se sentía como una correa. Mi madre guardaba el contrato de aval en el cajón de su mesita de noche, como quien guarda una pistola cargada. Cada comida familiar, cada llamada en la que mencionaba que quería cambiar algo, cada vez que disentía, la correa se tensaba. Sara, todavía nos debes dinero por ese coche. No muerdas la mano que te avaló el préstamo. Mi padre, Gerardo, 60 años, exdirector comercial, del tipo que lee el periódico para evitar conversaciones, se sentaba al otro lado de la mesa y no decía nada. Miraba su plato, masticaba lentamente. Y cuando mi madre terminaba, él decía: «Tu madre tiene razón», sin especificar nunca sobre qué. El Seat Ibiza aparcado en el garaje de mis padres cada fiesta, justo al lado del BMW X5, que le habían comprado a Marta por graduarse en medicina. 2 coches, uno ganado, otro regalado, ambos contando la verdad de nuestro lugar en el mundo. Conocí a Marcos Villanueva en una cafetería de la calle Huertas,
del tipo con tazas desparejadas y una pizarra que cambiaba cada día. Estaba sentado junto a la ventana, con el portátil abierto en Figma, un café con hielo a medio beber sudando a su lado, y una quietud que confundí con indiferencia hasta que levantó la vista y sonrió. Marcos tenía 29 años, diseñador de experiencia de usuario, autónomo. Se mantenía a sí mismo desde los 18. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 14. Su madre se mudó a Canarias. Su padre se dio a la bebida. Se pagó la formación profesional, aprendió diseño por su cuenta y construyó su cartera de clientes correo a correo. No tenía un gran colchón financiero, pero tenía uno, que era más de lo que la mayoría de la gente que conocía podía decir. Lo que amaba de Marcos no era la ambición en el sentido en que mi madre la entendía despachos de esquina y títulos de director. Él era ambicioso de la manera que realmente importa. Se presentaba cada día a su trabajo, a mí, a la vida que estábamos construyendo silenciosamente en un apartamento de un dormitorio con muebles de segunda mano y una hoja de cálculo con el presupuesto pegada a la nevera. Mi madre se enteró de lo de Marcos 3 meses después, durante una comida de domingo con estofado. Autónomo, dejó el tenedor como si presentara una prueba. Así que ninguno de los dos tenéis un trabajo de verdad. Ese mismo mes, Marta se comprometió con el doctor Rodrigo Sanz, cirujano ortopédico, de una familia de abolengo de Salamanca, con mocasines de marca y la cara de un hombre que se presenta a las elecciones. Mi madre organizó la fiesta de compromiso ella misma. Cava, catering, 40 invitados en el jardín. Marta ha encontrado una pareja a la altura de su ambición, me dijo mi madre durante la cena, mirando a Marcos al otro lado del césped. Tú has encontrado una pareja a la altura de tus circunstancias. Marcos lo oyó. No se inmutó, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula, de la misma manera que lo hacía cuando se tragaba algo que nunca olvidaría. 5 semanas antes de la boda de Marta, Marcos me pidió que me casara con él, no en una azotea, no con un anillo en una copa de champán. Fue un martes por la noche en nuestro piso, los espaguetis en el fuego, la lluvia golpeando la ventana, y dijo, no tengo un discurso, solo sé que quiero que esta sea mi vida. Tú, esto, nosotros. El anillo era una piedra sencilla, por la que había estado ahorrando durante 4 meses. Dije que sí antes de que terminara la frase. Le dimos la noticia a mi familia el domingo siguiente. Marta forzó una sonrisa. Mi padre dijo, fantástico, cariño, y volvió a su periódico. Mi madre miró el anillo durante un segundo exacto. Luego se volvió hacia Marta. ¿Has confirmado con la florista lo de las orquídeas? La planificación de la boda fue un torbellino. El Hotel Ritz de Madrid, una organizadora de bodas traída de Barcelona, flores importadas de Ecuador, orquídeas, no rosas, porque las rosas, dijo Marta, eran predecibles. El presupuesto superó los 250.000 euros, y mi madre hablaba de ello como si fuera una reforma necesaria. Esencial, ya era hora, una inversión en las cosas correctas. Mi papel en la boda fue asignado, no discutido. Me encargaría de la mesa del libro de firmas. La mesa del libro de firmas, un pequeño atril en la entrada, separado de la ceremonia, separado de la recepción, separado de todas las fotos, daría la bienvenida a los invitados, les daría un bolígrafo y sonreiría. La semana anterior, Marta me envió un mensaje de texto. Puedes traer a Marcos. Solo asegúrate de que no hable del trabajo autónomo con los compañeros de Rodrigo. No es el mismo mundo. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Debería haber dicho algo. No lo hice. Faltaban 5 semanas para la boda. Aún no sabía que sería la última vez que me sentaría en la mesa de mi familia. El salón de baile del Ritz parecía diseñado para recordar a todos los presentes la asombrosa cantidad de dinero que se había gastado. Las lámparas de araña de cristal colgaban bajas sobre mesas cubiertas con manteles blancos impecables. Cada centro de mesa era una torre de flores blancas meticulosamente dispuestas, con jazmín colgante, flanqueadas por pequeñas velas que desprendían un aroma a nardo y cedro. Un cuarteto de cuerda tocaba el canon de Pachelbel en una esquina, 200 invitados vestidos de cóctel, las mesas puestas con bajoplatos dorados, 3 tenedores por persona. Llegué temprano, como me indicaron. Mi vestido era negro, sencillo, de manga corta, comprado online en las rebajas de Zara por 89 euros. Me lo había probado 3 veces frente al espejo del baño antes de decidir que estaba bien, y siempre iba a estar simplemente bien. Nadie me iba a mirar a mí. Marta se deslizó por la ceremonia con un vestido de pronovias hecho a medida, el velo hasta el suelo ondeando detrás de ella como una promesa que el mundo había acordado cumplir. Estaba preciosa. Siempre lo estaba. Mi madre estaba en primera fila con un vestido de seda color champán, secándose una lágrima con un pañuelo bordado con sus iniciales, y pensé,
Nunca me ha mirado como está mirando a Marta ahora mismo. Ni una sola vez. Después de la ceremonia, ocupé mi puesto en la mesa del libro de firmas. Sonreí. Repartí bolígrafos. Dije, enhorabuena 47 veces a gente que no sabía mi nombre. Una prima de mi madre, la tía Débora, con los ojos vidriosos por 3 copas de albariño, me entrecerró los ojos mientras firmaba. Ah, tú eres la otra. Mantuve la sonrisa. Soy Sara. Claro, claro. Diana siempre habla de Marta. Es la estrella de la familia, ¿verdad? Marcos estaba en la mesa 14, la última fila, cerca de la entrada de servicio, junto a 2 conocidos lejanos de Rodrigo, que se pasaron la noche hablando de sus handicaps de golf. Los discursos terminaron. Marta y Rodrigo tuvieron su primer baile, un clásico atemporal, por supuesto, y la sala se llenó de ese olor particular a champán caliente que tienen las fiestas caras cuando las facturas ya están pagadas. Dejé la mesa del libro de firmas para buscar a Marcos. Quería sentarme con él, comer algo, quizás robar un momento de calma antes de que terminara la noche, pero apenas había cruzado la mitad del salón cuando mi madre apareció a mi lado. Sara, ven aquí. Me llevó a un rincón cerca de la barra, no del todo privado. 3 o 4 invitados en una mesa alta cercana podían oírnos si prestaban atención. Un camarero reponía copas de champán a medio metro. Sé que tú y Marcos estáis planeando algo, dijo. Su tono era el mismo que usaba cuando tenía 12 años y me pillaba dibujando en lugar de hacer los deberes de matemáticas. Decepcionada, pero no sorprendida. Me preguntaste la semana pasada si pensaba ayudaros con vuestra boda. Pues aquí tienes. Me puso un sobre blanco en la mano, tamaño estándar, ligero. Lo abrí. Un cheque. 500 euros, escritos con la caligrafía pulcra y redondeada de mi madre. Una contribución para la boda. Sara. Levanté la vista. Estaba estudiando mi cara como un científico a un espécimen. Es todo lo que te mereces. Lo dijo en voz baja, casi inaudible por la música. Pero el camarero lo oyó. Vi cómo su mano se detenía sobre una copa de champán. Una mujer en la mesa alta miró, luego apartó la vista rápidamente, como se hace cuando se presencia algo que se desearía no haber visto. 500 euros. A mi hermana le dieron 250.000, a mí, 500, y una nota que lo hacía oficial. Doblé el cheque, lo metí en mi bolso de mano, y miré a mi madre a los ojos. No dije una palabra, y creo que eso la asustó más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Volví a la mesa 14. Marcos vio mi cara antes de que me sentara. Cogió mi mano por debajo de la mesa. ¿Qué ha pasado? Luego, dije, aquí no, pero aquí estábamos. De todos modos, mi madre apareció en nuestra mesa 10 minutos después. Se había tomado otra copa de champán, no lo suficiente como para arrastrar las palabras, pero sí lo suficiente como para erosionar la delgada capa de contención que había mantenido su crueldad a raya hasta entonces. Se plantó a la cabecera de la mesa y las 6 personas que nunca había visto antes la miraron. Miró a Marcos, no a mí, a él. Espero que no esperes que financiemos también vuestra boda. Sonrió. Era una sonrisa que era un cuchillo. No invertimos en cosas sin futuro. La mesa se quedó en silencio. Un hombre con una chaqueta de scalpers miró fijamente su vaso de agua. La mujer a su lado de repente encontró su servilleta fascinante. El compañero de piso de la Universidad de Rodrigo, a 2 asientos de distancia, abrió la boca y la volvió a cerrar. Marcos no se movió, no levantó la voz, pero vi cómo una vena en su cuello se tensaba como la cuerda de una guitarra justo antes de romperse. Y algo dentro de mí se hizo añicos. No se rompió, se hizo añicos. La distinción es importante. Podía soportar que me clasificara. Podía soportar la vitrina, la mesa del libro de firmas, el vestido de 89 euros, el cheque de 500 euros. Pero este hombre que había construido su vida de la nada, que nunca le había pedido nada a mi familia, no merecía ser humillado públicamente por una mujer que ni siquiera sabía su nombre, hasta hacía 3 meses. Me levanté, me incliné hacia Marcos. Vámonos. Él asintió sin dudarlo. Mientras cruzábamos el aparcamiento, la grava crujiendo bajo nuestros pies, dije lo primero claro que había dicho en toda la noche. Mañana tengo que refinanciar el préstamo del coche. Marcos me abrió la puerta del copiloto del Seat Ibiza. Ya he mirado los papeles en el portátil. A las 7 de la mañana siguiente, mi teléfono tenía 12 llamadas perdidas de mi padre, 3 mensajes de Marta y un silencio de mi madre que era más ruidoso que todo lo demás junto. Gerardo, por favor, llámanos. Tu madre está disgustada. Marta, te fuiste pronto y todo el mundo se dio cuenta. La gente preguntaba dónde estabas. Has arruinado mi boda, Sara. Espero que estés contenta. Marta, de nuevo, se suponía que hoy era mi día. Mi madre, ni una palabra, porque Diana Herrera no persigue. Espera a que vuelvas pidiendo perdón.
No respondía a ninguno de los mensajes. Marcos y yo nos sentamos en la mesa de nuestra cocina, la pequeña mesa de Target, la que cojeaba un poco, con su portátil entre nosotros y 2 tazas de café enfriándose. En la pantalla, las opciones para refinanciar un préstamo de coche, mi puntuación de crédito estaba en la esquina del navegador. 680. Justo en el límite. Lo suficiente para un tipo de interés más alto, pero suficiente. Si lo hacemos a través de una caja de ahorros, podemos conseguir un 2%, dijo Marcos, desplazándose. Es más alto de lo que tienes con tus padres, pero el préstamo pasaría a estar enteramente a tu nombre. Ellos quedarían fuera de los papeles. Un corte limpio, un corte limpio. Las palabras flotaban en el aire como algo sagrado. Miré la cifra, unos 18,000 euros, y por primera vez la vi con claridad, no como una deuda, sino como una cadena que mi madre hacía sonar cada vez que me salía de la línea. Y aquí estaba Marcos a las 7 de la mañana, con los papeles listos, mostrándome exactamente cómo cortarla. Me quedé mirando el 680 en la pantalla y pensé, ¿por qué he dejado que un préstamo de 18,000 euros me mantenga prisionera en una familia que cree que valgo 500? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que lo que te retenía era más pequeño de lo que pensabas? ¿Que la cerradura era más barata que la jaula? Dímelo en los comentarios. Quiero saberlo. En 72 horas, tenía un plan. En 30 días, tendría una nueva ciudad. 2 semanas después de la boda, la historia ya estaba escrita. Simplemente no la había escrito yo. Mi tía Patricia, la hermana tranquila de mi padre que siempre enviaba tarjetas de cumpleaños con un billete de 10 euros y nunca tomaba partido, me llamó un miércoles por la tarde. No hubo preámbulos. Creo que deberías saber lo que tu madre le está contando a todo el mundo, dijo. La narrativa, tal como Diana la construyó, era coherente y efectiva. Sara se fue de la boda en un ataque de celos. No podía soportar ver a Marta tan feliz. Siempre ha sido la difícil. Le ofrecimos dinero, y nos lo tiró a la cara. Cada comida familiar, cada llamada a los primos, cada conversación en el supermercado, con los vecinos que nos conocían desde niñas. La historia se extendió, tal como mi madre pretendía. Silenciosa, exhaustiva, como el pegamento del papel pintado. Luego vino Instagram. Marta publicó fotos de su luna de miel en las Maldivas, de pie en la proa de un yate alquilado con gafas de sol de Dior, Rodrigo con los brazos alrededor de su cintura, el océano Índico brillando detrás. El pie de foto, agradecida por una familia que siempre está ahí. Algunas personas simplemente no pueden aceptar la felicidad de los demás. 47 comentarios, corazones, emojis de fuego. Estás radiante, Marta. Viviendo tu mejor vida. Vi la foto porque una amiga de la universidad me hizo una captura de pantalla y me la envió con un signo de interrogación. Me quedé mirando la imagen durante 10 segundos. Luego cerré la aplicación, abrí mi portátil y volví al correo electrónico que estaba redactando para un cliente potencial, una pequeña panadería en el este de Valencia, que necesitaba ayuda con sus redes sociales. Mi tía Patricia me envió un mensaje más esa semana. Corto, vi lo que pasó en la boda. Tu madre se equivocó. Eso es todo. No una aliada, solo una testigo. A veces eso es suficiente para mantenerte cuerda. Que se queden con su historia, le dije a Marcos esa noche. Yo me quedaré con los resultados. El teléfono sonó un jueves por la noche, 3 semanas después de la boda, 9 días después de solicitar la refinanciación en una caja de ahorros de Madrid. Vi el nombre en la pantalla y sentí que se me encogía el estómago, esa sensación que tienes cuando oyes una alarma de incendios en un edificio que creías seguro. Mamá. Ella no llamaba. Convocaba. Esperaba. Dejaba que el silencio hiciera el trabajo. El hecho de que llamara significaba que había oído algo que no le gustaba. Tengo entendido que estás planeando una mudanza. Su voz era plana, lenta, la voz que usaba con los visitadores médicos que no traían las muestras correctas. Me han dicho que estás mirando pisos fuera de la comunidad. No dije nada. Dejé que llenara el vacío. Si te vas, Sara, no esperes que mantengamos el aval de ese préstamo. Llamaré al banco el lunes por la mañana. No puedes simplemente retirarte de un préstamo avalado, mamá. No funciona así. Hubo una pausa. Nunca le había respondido con hechos antes. Fue como tirar una piedra en un estanque en calma. ¿Perdona? El préstamo es un contrato vinculante. No puedes quitar tu nombre sin el consentimiento del prestamista y una refinanciación. Mantuve mi voz tranquila. Profesional. Exactamente como Marcos me había entrenado la noche anterior, que es exactamente lo que ya he iniciado. El silencio de su lado esta vez fue diferente. No era el silencio del poder, sino el de alguien que busca una palanca y la encuentra suelta.
5 días después, la caja de ahorros aprobó la refinanciación, 2% de interés, más alto que la tasa original. No me importó. El préstamo se transfirió únicamente a mi nombre. Diana y Gerardo Herrera fueron eliminados por completo de la titularidad. Envié un correo electrónico. Mamá, papá, el préstamo del coche ha sido refinanciado únicamente a mi nombre. Ya no sois avalistas. Gracias por vuestro aval inicial. Sara, profesional, corto, sin emoción. La cadena estaba rota. 30 días después de la boda, metí todo lo que poseía en el Seat Ibiza. No tardé mucho. 2 maletas, una caja con libros de texto de marketing y guías de branding desgastadas. El portátil. Una carpeta con muestras de trabajo para clientes de Bridwell y asociados. Un cactus que Marcos me regaló en nuestro primer aniversario y que, de alguna manera, había sobrevivido a 2 duros inviernos madrileños en el alféizar de una ventana. Había presentado mi renuncia una semana antes. Mi jefe, un hombre decente llamado Felipe que llevaba la misma camisa Oxford azul todos los martes, me estrechó la mano y dijo: «Eres demasiado buena para este lugar, Sara. Siento no haber podido pagarte lo suficiente para demostrarlo». Me escribió una carta de recomendación en papel con membrete de la empresa esa misma tarde. Marcos había hecho la transición de sus clientes autónomos a un trabajo totalmente remoto. Su portátil funcionaba tan bien en Valencia como en Madrid. Esa era la belleza de su trabajo, y lo que mi madre nunca entendió. Era portátil. Elegimos Valencia porque Marcos había hecho los cálculos. Menos presión fiscal. Un coste de vida un 30% más bajo que en la Comunidad de Madrid. Un ecosistema de startups que acogía a las pequeñas empresas. Una escena creativa que no pedía pedigrí. Nuestra cuenta bancaria la mañana que nos fuimos. 4.200 euros en total. Todo lo que teníamos en el mundo. Mi padre me envió un mensaje de texto justo cuando cruzábamos a Castilla-La Mancha. ¿Estás bien? Esperé hasta que paramos a echar gasolina cerca de Albacete para responder. Una palabra. Sí. Ningún mensaje de mi madre, ninguno de Marta, solo Gerardo, haciendo la pregunta que debería haber estado haciendo durante 28 años. La autopista se extendía ante nosotros. La A3, luego la A7. En el espejo retrovisor, Madrid se encogía. Delante, una señal de autopista verde. Valencia, 312 kilómetros. ¿Estás bien?, preguntó Marcos. Pregúntamelo dentro de un año, dije. Nuestro primer apartamento en Valencia fue un estudio en la Avenida del Puerto, 45 metros cuadrados con el parqué levantado, un aire acondicionado que sonaba como un motor diésel y una ventana que daba a un aparcamiento donde alguien había pintado con spray «Sueña en grande» en un contenedor. El alquiler eran 1.100 euros al mes. Ni siquiera teníamos cama, no al principio. Marcos consiguió un colchón hinchable de un tipo que conocía de un foro de diseño online que casualmente vivía en el este de Valencia. La primera noche, nos tumbamos uno al lado del otro, escuchando el zumbido del aire acondicionado, y me quedé mirando el techo. Una mancha de agua en la esquina tenía la forma de un corazón deforme, y el pensamiento me golpeó de repente. ¿Y si mi madre tenía razón? No lo dije en voz alta. No hizo falta. Marcos se giró y dijo: «Esto va a mejorar. Tiene que mejorar. No hemos conducido 1.700 kilómetros para rendirnos ahora». Empecé a trabajar al día siguiente. Camarera en una cafetería en Ruzafa, 12 euros la hora más propinas. La dueña era una mujer llamada Denise, que hacía su propia leche de avena y llamaba a todo el mundo cielo. Hacía lates de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Luego volvía a casa, me duchaba y me sentaba en la barra de la cocina, que era mi mesa y mi escritorio, y abría Upwork. El primer mes, conseguí 3 trabajos. Gestión de redes sociales para un salón de manicura en Mislata, 400 euros. Diseño de flyers para un food truck llamado El Asado de Tony, 250 euros. Una campaña de email marketing para un estudio de yoga en el Carmen, 750 euros. Ingresos totales como autónoma, primer mes, 1.400 euros. Combinado con mis propinas de camarera y el trabajo de Marcos, apenas cubríamos el alquiler. La comida era de Mercadona, y aprendí que el arroz, las lentejas y el optimismo te pueden mantener a flote más tiempo de lo que crees. La libertad sabe diferente cuando no puedes permitirte muebles. En marzo, 3 meses después de llegar a Valencia, conseguí mi primer contrato de verdad, no un trabajo de Upwork, un cliente real con un alcance de trabajo y un acuerdo firmado, un hotel boutique en el Carmen llamado El Rincón. 12 habitaciones, paredes de ladrillo visto, una terraza en la azotea con cócteles para turistas que querían sentirse como locales. El dueño necesitaba un rebranding completo, nuevo logo, estrategia de redes sociales,
contenido para la web, por 3.500 euros. Estaba tan emocionada que llamé a Marcos desde el aparcamiento, y casi lloro. 3 semanas después, el dueño, un tipo llamado Derek que llevaba camisas de lino y cambiaba de opinión como de calcetines, canceló el proyecto. No le gustaba la paleta de colores, luego no le gustaba la tipografía, luego no le gustaba la vibra. Anuló el contrato, pagó el 50% según la cláusula de cancelación y se fue con un amigo de Los Ángeles que se lo hacía gratis. 1.750 euros. 3 semanas de trabajo, 200 euros de mi bolsillo en Canva Pro y fotos de stock. Esa noche, me senté en los escalones de hormigón fuera de nuestro edificio, con una botella de agua, viendo pasar el tráfico por la avenida del puerto. Marcos salió con una taza de café, del bueno, de la cafetería de Denise, que había comprado con las últimas propinas que había ganado ayudándola a reorganizar su almacén. Oye, dijo, sentándose, tu puntuación de crédito subió a 710 el mes pasado. La refinanciación estaba funcionando. Hizo una pausa y, ¿recuerdas a esa mujer en la cafetería? La que preguntó por tu campaña del food truck de Tony. Dejó su tarjeta. Dijo que deberías llamarla. ¿Quién es Lorraine? Dije. No sé, dijo, pero dijo que tu campaña local para lo de Tony fue la mejor que había visto en 6 meses. Cogí la tarjeta, la sostuve entre 2 dedos como si fuera a desintegrarse. Lorraine Voss, consultora de marketing. Valencia, España. Pegué el cheque de 1.750 euros de Derek en la pared de la cocina con un imán. Escribí al lado con un rotulador permanente. Primer dinero real, primera lección real. No busqué el Instagram de Marta. El algoritmo me encontró a mí. Una noche de abril, estaba sentada con las piernas cruzadas en el colchón hinchable, porque todavía no teníamos sofá. Estaba buscando hashtags del sector para ideas de marketing hotelero, cuando la aplicación decidió que también podría gustarme ver una foto de mi hermana en su nueva cocina. Chalet, 4 dormitorios, isla de mármol de Carrara, lámparas de latón, azulejos blancos tipo metro que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. El pie de foto decía, hogar de ensueño con el hombre de mis sueños. La casa estaba en La Moraleja, comprada con una entrada de 250.000 euros del dinero de la boda, más una hipoteca que Rodrigo había avalado. La inversión de mis padres estaba funcionando bien, al menos eso sugería el pie de foto. Iba a cerrar la aplicación, pero me detuve. Algo no cuadraba. La publicación tenía menos me gusta de lo normal para Marta. Tenía casi 200.000 seguidores, una mezcla de pacientes y cuentas de estilo de vida. Y escondido en los comentarios, un amigo había escrito, ¿dónde está Rodrigo? Hace tiempo que no os veo juntos. La respuesta de Marta, ocupado salvando vidas. Los signos de exclamación hacían mucho trabajo. Cerré la aplicación, abrí mi portátil y volví al correo que estaba escribiendo para una casa rural en Altea que necesitaba ayuda con su sistema de reservas. La cocina de Marta tenía una cocina de gas Wolf de 6 fuegos. Yo estaba sentada en una mesa lacada de IKEA que había montado mal 2 veces. Una de las patas estaba ligeramente desnivelada, por lo que mi portátil siempre se inclinaba 1 grado a la izquierda. Cada correo electrónico que envié durante 4 meses fue escrito en ángulo. No lo sabía entonces, pero la casa de ensueño de Marta ya había perdido 60.000 euros de valor desde que la compraron. El mercado inmobiliario de Madrid se había enfriado, y Rodrigo no estaba ocupado salvando vidas. Estaba ocupado arruinándolas. Mayo fue el mes que casi nos arruina. 5 meses en Valencia. Los números en mi aplicación bancaria eran una cuenta atrás. 1.800 euros en la cuenta corriente. El alquiler vencía en 6 días. 1.100 euros. Quedaban 700 para todo lo demás. Comida, gasolina, facturas de teléfono, el internet que necesitaba para seguir trabajando, la suscripción a Canva Pro, que no podía cancelar sin perder el acceso a las plantillas de los clientes. Entonces Marcos perdió a su cliente más grande, una startup fintech de San Francisco que le pagaba 4.000 euros al mes por trabajo de UX, envió un correo de 2 líneas, reestructurando nuestro presupuesto de diseño. Con efecto inmediato, pausamos todos los contratos externos. Gracias por todo. Gracias por todo. Ese mes, nuestros ingresos combinados cayeron un 40%. Comimos arroz con lentejas 4 noches seguidas. Marcos aceptó un trabajo de un día ayudando a Denise a montar estanterías en la cafetería. 200 euros en efectivo. Acepté un proyecto urgente para una agente inmobiliaria de Paterna que necesitaba contenido para Instagram. 300 euros por 15 publicaciones. Las hice en una noche, impulsada por café instantáneo y una mezcla de determinación y pánico,
Una noche, mientras Marcos estaba en una llamada con un cliente potencial, entré en el baño, cerré la puerta, abrí el grifo y lloré, no de forma elegante. El tipo de llanto en el que te doblas y el sonido que sale no se parece en nada a tu propia voz. Enterré la cara en una toalla y dejé que sucediera. Baño pequeño, azulejos blancos, lechada amarillenta, un grifo que goteaba cada 3 segundos. Cuando salí, Marcos seguía al teléfono. Me lavé la cara, abrí mi correo. Un nuevo mensaje. De Loren Voss. Tu campaña del food truck fue inesperadamente brillante. He estado siguiendo tu trabajo reciente. Ven a mi despacho el jueves. Puede que tenga algo para ti. Lo leí 3 veces, luego una cuarta. No lo sabía entonces, pero esa reunión del jueves iba a cambiar la dirección de todo. Lorraine Voss trabajaba en una oficina en el 3er piso de un espacio de coworking en la calle Colón. Era el tipo de edificio donde cada puerta tenía el nombre de una startup diferente y la cocina común siempre olía a café demasiado complicado. Su oficina era pequeña, limpia e intencionadamente minimalista, un escritorio de pie, 2 sillas, una sola orquídea en el alféizar de la ventana y nada en las paredes excepto una portada enmarcada de la revista Anuncios de 2014 con su nombre en el pie de foto. Tenía 52 años, un bob plateado perfectamente cortado, un blazer azul marino sobre un top blanco, sin joyas, excepto un reloj Cartier Tank en su muñeca izquierda que captaba la luz cada vez que gesticulaba, lo cual hacía a menudo porque Lorraine hablaba como trabajaba. Directa, rápida, sin movimientos superfluos. Tu campaña de El asado de Tony aumentó su tráfico de fin de semana en un 34%, dijo antes de que me hubiera sentado del todo. Llamé a Tony. Me confirmó las cifras. Eso no es suerte. Hizo una pausa, mirándome como un contratista mira una pared de carga, evaluando su capacidad. Pero tus precios son de aficionada. Cobraste 800 euros por un trabajo de 4.000. ¿Te estás infravalorando hasta la insignificancia? Le estás diciendo a los clientes que no crees en tu propio valor. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Esto es lo que te ofrezco. Tengo 2 clientes del sector hotelero, un hotel boutique local y una casa rural en la sierra. Ambos necesitan una estrategia de redes sociales y un refresco de marca. Te recomendaré si, y solo si, me envías una propuesta profesional, con un precio adecuado, y vienes como una S.L. registrada, no como una autónoma con un perfil de Upwork. Un negocio de verdad. Miró su reloj. Tienes 48 horas. Me levanté. Me temblaban las manos. Gracias, Lorraine. No me des las gracias. Gánatelo. No tolero el trabajo mediocre. Fui a mi coche, me senté al volante y llamé a Marcos. Necesito que me ayudes a registrar una S.L. esta noche. Esa noche, Marcos y yo nos sentamos en nuestra mesa de IKEA coja, su portátil abierto en la web del registro mercantil. El formulario para constituir una sociedad limitada era sencillo. Nombre de la empresa, administrador, domicilio social, objeto social. La tasa era de 300 euros. Después del alquiler, nos quedaban 700 euros en la cuenta. Es casi la mitad de lo que nos queda, dije. Es una inversión, dijo Marcos, no un gasto. Escribí el nombre de la empresa en la casilla, Herrera Creativos S.L. Marcos me miró. Estás usando tu apellido. Es mi apellido, dije, y voy a hacer que signifique algo diferente. No discutió. Pulsó, enviar, 300 euros, más de la mitad de lo que mi madre pensaba que valía en la boda de Marta. Durante las siguientes 48 horas, redacté 2 propuestas en Google Docs, una para el Hotel Finch en el centro, otra para la casa rural Azahar en la sierra. Puse un precio de 4.500 euros a cada proyecto. Mis dedos dudaron sobre los números. La voz de Lorraine resonó. Le estás diciendo a los clientes que no crees en tu propio valor. Mantuve los precios. Envié ambas propuestas a Lorraine a las 11:47 p.m. del sábado, 13 minutos antes de la fecha límite. El lunes por la mañana, el primer cliente, el Hotel Finch, respondió. Adelante. El martes por la tarde, el segundo, la casa rural Azahar, respondió. ¿Podemos empezar la semana que viene? 9.000 euros en proyectos. Más de lo que había ganado en un solo mes en mi vida. Dejé mi trabajo en la cafetería ese viernes. Denise me abrazó junto a la máquina de café y me dijo, «A por ello, cielo, y si puedes, envíame algún cliente». Imprimí la escritura de constitución de la S.L. en una copistería de la Gran Vía y la pegué en la pared de la cocina, justo al lado del cheque de 1.750 euros del proyecto cancelado. Mi muro de pruebas, no de fracasos, sino de crecimiento. Las cosas no se volvieron más fáciles después de eso, se volvieron más rápidas. En agosto, 3 meses después de constituir la S.L.,
L. Herrera Creativos, tenía 4 clientes. La facturación mensual era de 22,000 euros. Contraté a mi primera colaboradora, una copywriter llamada Bea que se acababa de mudar a Valencia desde Sevilla y escribía titulares como «Algunos escriben poesía», limpios, incisivos, irrefutables. Le pagué bien porque recordaba lo que era que te pagaran mal. Octubre. 7 clientes. Lorraine me presentó a la Asociación de Hostelería de Valencia, una red de hoteleros, grupos de restauración y oficinas de turismo que se reunían trimestralmente en un restaurante de la calle Conde de Altea para comer ensaladas caras. Me dijo que preparara una presentación de 5 minutos sobre el ROI de las redes sociales para hoteles boutique. No intentes caerles bien, dijo. Muéstrales los números. Me presenté ante 40 personas con una americana prestada y les mostré los números. Me temblaron las manos durante los primeros 90 segundos. Luego, los datos tomaron el control. El aumento del tráfico de Tony. El aumento del 200% en el engagement de Instagram del Hotel Finch. El aumento del 41% en las reservas directas de la casa rural Azahar en 2 meses. Cuando terminé, 3 personas habían dejado sus tarjetas en mi silla. La facturación de diciembre alcanzó los 38,000 euros. Contraté a un segundo colaborador, un diseñador gráfico llamado Guille. Nos mudamos del estudio de la Avenida del Puerto a un apartamento de 2 dormitorios en la zona de Cánovas. Tenía una habitación extra que podía usar como despacho, un escritorio de verdad, una silla de verdad y una cama de matrimonio con un somier de roble macizo que montamos juntos un domingo por la tarde mientras Marcos ponía AC, Tangana, en el altavoz Bluetooth. Gerardo envió un correo electrónico. «Feliz Navidad, Sara. Espero que Valencia te esté tratando bien», respondí. Por primera vez en 6 meses, lo hace. «Feliz Navidad, papá». Corto, pero no un final. Ya no. Cada factura que enviaba era como una frase en una carta que me estaba escribiendo a mi yo futuro. 1 año en Valencia. Herrera Creativos. 12 clientes fijos. 2 empleados a tiempo completo además de mí. Y una cifra de facturación que tuve que leer 3 veces en la hoja de cálculo para creérmela. 480,000 euros de ingresos brutos, no de beneficios. Quiero ser honesta al respecto. Después de los sueldos, el software, los colaboradores y los impuestos, la cifra neta era una fracción de eso, pero el impulso era real. Y por primera vez en mi vida, la curva de crecimiento se debía a algo que yo había construido. Alquilamos una pequeña oficina de 80 metros cuadrados en la calle Ruzafa, un antiguo bajo comercial reformado con conductos a la vista, suelo de hormigón pulido y una fachada de cristal. Marcos diseñó el logo él mismo. Herrera Creativos en un gris pizarra sobre blanco. Lo vinilamos en el cristal. Esa primera mañana, me quedé en la acera viendo cómo el sol de Valencia golpeaba esas letras, proyectando el nombre en el suelo interior como una sombra invertida. Ese fue también el mes en que Marcos me pidió que me casara con él. De verdad, ya estábamos prometidos desde antes de la boda. Esa petición silenciosa de un martes por la noche en Madrid parecía de otra vida, pero nunca lo habíamos formalizado. Me llevó a un bar en una azotea con vistas a la ciudad de las artes y las ciencias al atardecer y me dijo: «Deberíamos hacer esto oficial, no por nadie más, sino por nosotros». Nos casamos en el ayuntamiento un miércoles, con 15 invitados. Lorraine estaba allí con su americana azul marino. Denise trajo un pastel que había horneado en la cafetería. No hubo pronovias. No hubo orquídeas importadas. Ni un presupuesto de 250,000 euros. Solo una tasa de 90 euros y una promesa. 2 semanas después, recibí un correo del Diario Valenciano. «Señora Herrera, ha sido nominada para nuestra lista anual 40 menores de 40. ¿Estaría disponible para una entrevista?» Dije que sí. No tenía ni idea de quién más estaría en Valencia cuando se celebrara la ceremonia. Marta se mudó a Valencia en octubre. No por elección. A Rodrigo le habían ofrecido un puesto en un sistema hospitalario afiliado al Hospital La Fe. Ofrecido fue la palabra que usó Marta. Más tarde me enteré de que la verdad era menos halagadora. Su departamento en Madrid había alentado el traslado después de que un colega presentara una queja en Recursos Humanos. Los detalles nunca me llegaron. No importaba. El resultado era el mismo. El doctor Rodrigo Sanz se mudó a Valencia, y Marta lo siguió. Vendieron el chalet de La Moraleja. La casa que mis padres habían comprado con 250,000 euros se vendió con una pérdida de 65,000 euros. El mercado inmobiliario de Madrid se había enfriado desde que compraron, y habían financiado el resto con un tipo de interés desfavorable. Para cuando cobraron y el agente inmobiliario se llevó su comisión, Marta y Rodrigo apenas salieron sin deudas. 250,000 euros, evaporado, no robado, no apostado,
simplemente erosionado lenta y silenciosamente por un mercado al que no le importaban los regalos de boda ni las promesas de los padres. Marta no sabía que yo estaba en Valencia. No tenía redes sociales personales públicas. Herrera Creativos tenía una web y un Instagram de empresa, pero Marta no estaría buscando una agencia de marketing. Nuestros mundos no se cruzaban, o eso creía yo. La colisión ocurrió un martes por la tarde. Diana había volado desde Madrid para ayudar a Marta a instalarse. Las tres, Diana, Marta y Rodrigo, conducían por la Gran Vía cuando Marta señaló por la ventana. ¡Qué oficina más mona! Diana levantó la vista, vio la fachada de cristal, vio el nombre, Herrera Creativos. No dijo nada, cogió su teléfono, buscó en Google, encontró la web, vio mi foto en la página, sobre nosotros. Sara Herrera, fundadora y CEO. Dejó el teléfono en su regazo, en silencio. Mi madre vio mi nombre en esa puerta de cristal, y por primera vez en mi vida se quedó sin palabras. La Gala 40, menores de 40 del Diario Valenciano, se celebró el primer jueves de noviembre en el Hotel Westin, en la terraza de la azotea, con vistas al skyline de Valencia, brillando como un circuito electrónico, 400 invitados fundadores, inversores, ejecutivos de tecnología, administradores de hospitales, concejales, barra libre, una banda de jazz y tarjetas de identificación impresas en cartulina tan gruesa que se sentía como una invitación solo por sostenerla. Iba de rojo, no un rojo brillante, sino un rojo sangre oscuro. Una americana hecha a medida por un sastre de la calle Colón, la primera prenda a medida de mi vida. Debajo, una simple blusa de seda negra, el pelo recogido en un moño bajo, los labios del mismo tono que la americana. Marcos estaba a mi lado con un traje azul marino, el primer traje que tenía que no era alquilado. Lorraine había elegido la corbata, gris marengo, fina, sin patrón. ¿Quieres que se acuerden de tu cara?, le había dicho, o de tu corbata. Llegamos a las 7, nos registramos, encontramos nuestra mesa, la número 3, en la parte delantera. Hace un año, estaba en la mesa 14 junto a la puerta de servicio. La simetría no se me escapó. Lorraine ya estaba en la mesa principal, hablando con el editor jefe del Diario Valenciano, de la misma manera que hablaba con todo el mundo, como si estuviera presidiendo una reunión de la Junta que nadie había convocado. Lo que no sabía mientras me ajustaba la americana y miraba la sala era que 6 mesas detrás de mí, cerca de la barra, Rodrigo Sanz estaba tomando asiento. El sistema hospitalario que lo contrató era patrocinador del evento. Recibió una invitación a través del enlace del personal médico. Marta estaba sentada a su lado, y Diana, que había extendido su viaje para ayudar a Marta a deshacer las maletas, estaba sentada entre ellos, con la misma blusa color champán que había llevado a la boda de Marta. El presentador subió al estrado. La sala se silenció y empezaron a leer los nombres. Iban por orden alfabético de apellido. Escuché cómo pasaban las letras. Dawson, Espinosa, Gutiérrez. Cada galardonado subía al escenario, estrechaba la mano del presentador, recibía un premio de cristal y decía unas palabras. Aplausos educados, flashes de cámaras. Entonces el presentador se inclinó hacia el micrófono. La siguiente es Sara Herrera, fundadora y CEO de Herrera Creativos, una de las agencias de marketing hotelero de más rápido crecimiento de Valencia, con una facturación que supera los 2,1 millones de euros en su segundo año de actividad. 400 personas aplaudieron. Me puse de pie. Mis piernas estaban firmes. Mis manos también. Hace 2 años, esas manos estaban aferrando un cheque de 500 euros en el salón de baile del Ritz. Esa noche, estaba analizando la parte delantera de una americana roja que me quedaba como si me hubiera estado esperando. Subí al escenario. Las luces eran cálidas. El trofeo de cristal era más pesado de lo que parecía. A 6 mesas de la barra, la copa de champán de mi madre se detuvo a medio camino de sus labios. Marta se giró hacia Diana. Espera, ¿Herrera Creativos? ¿Es ella? Diana no respondió. Me acerqué al micrófono. No los busqué. No necesitaba hacerlo. Hace 2 años, llegué a Valencia con 4.200 euros y un Seat Ibiza. Mi voz era clara. 400 caras me miraban. No tenía un plan B. Tenía una pareja que creía en mí, una mentora que me desafiaba y la decisión de no esperar a que me dieran permiso para construir mi propia vida. Hice una pausa. Dejé que eso se asentara en la sala. El legado no es lo que heredas, es lo que construyes. El aplauso fue más fuerte esta vez. Marcos se puso de pie. Lorraine asintió desde la mesa principal con la más leve de las sonrisas, el tipo que reservaba para las cosas que cumplían con sus estándares. Volví a la mesa 3 y, mientras me sentaba, mis ojos recorrieron la sala,
las 400 caras y las velas y el skyline, y se posaron, por un instante, en mi madre. Me estaba mirando, la miré directamente a los ojos. Asentí una vez, un gesto diminuto, cómo se saluda a un conocido con el que no se ha hablado en mucho tiempo. Luego me volví hacia Marcos y dejé que el resto de la noche sucediera sin ella. Lo que pasó después me lo contó mi tía Patricia, quien lo escuchó de Gerardo, que estaba en casa en Madrid, pero recibió una llamada de Diana a las 10:47 de esa noche. La historia viajó por el telégrafo familiar, en voz baja pero con suficientes detalles para doler, como todas las historias de los Herrera. La gala terminó a las 10. Marta y Diana caminaron en silencio hasta el aparcamiento mientras Rodrigo se quedaba para hacer contactos, o como sea que Rodrigo llamara a lo que hacía cuando su esposa no miraba. El aparcamiento era subterráneo, paredes de hormigón, un zumbido de luz fluorescente, sin lámparas de araña, sin cuartetos de cuerda, sin filtro de Instagram que pudiera suavizar lo que estaba por venir. Marta se sentó en el asiento del conductor de su BMW. El X5 ya tenía 5 años. Un arañazo recorría el panel trasero que no se había molestado en arreglar. No arrancó el motor. Se quedó mirando el volante. Ha construido una empresa, mamá. La palabra empresa se le atascó. Una empresa de verdad. La gente se levantó y aplaudió. 400 personas. Tuvo suerte, dijo Diana. La voz era automática, un reflejo. El mismo guión que había estado recitando durante 30 años. ¿Suerte? La cabeza de Marta se giró bruscamente hacia su madre. A nosotras nos dieron 250,000 euros, y no pude vender una casa sin perder dinero. Rodrigo no me coge el teléfono después de las 9 de la noche. Me he mudado a una ciudad donde no conozco a nadie. Y ella sube a ese escenario y lo tiene todo. Su voz se quebró. ¿Por qué yo no lo tengo, mamá? La luz fluorescente zumbaba. Diana se miró las manos. Sus uñas estaban perfectas. Siempre lo estaban. Pero sus manos estaban quietas. Hice lo que creí que era lo mejor, dijo. ¿Para quién?, susurró Marta. El motor nunca arrancó. 3 días después de la gala, llegó un correo electrónico. No un mensaje de texto, no un correo de voz. Un correo electrónico. Porque Gerardo Herrera era el tipo de hombre que necesitaba la estructura de los párrafos para decir las cosas que no podía decir en voz alta. Sara, alguien subió un vídeo de tu discurso online. Lo he visto 11 veces. He contado porque tu madre diría que estoy exagerando, y por una vez quería ser preciso. Debería haberte defendido en la boda. Debería haber dicho algo cuando tu madre te dio ese sobre. Debería haberte defendido toda tu vida. Cada comida familiar, cada llamada, cada vez que te comparaba con Marta y yo, me quedaba sentado comiendo mi cena como un cobarde. Eso es lo que era. Te digo esto porque creo que mereces oírlo. No te pediré que me perdones. Solo te pediré la oportunidad de ser mejor. Si alguna vez quieres tomar un café, volaré a Valencia. Sin condiciones, sin agenda, solo yo, llegando tarde a la única conversación que importaba. Te quiero. Siempre te he querido. Simplemente he sido demasiado silencioso al respecto. Papá. Lo leí en mi escritorio, en mi oficina de la calle Ruzafa. La luz de la mañana entraba por la fachada de cristal. La sombra de Herrera Creativos se extendía por el suelo de hormigón. Lo leí una vez, luego otra. Luego cerré el portátil, apoyé las manos en la mesa y respiré hondo. Lloré. No el llanto feo de mayo. Esto era diferente. Era el tipo de llanto que se produce cuando algo que habías dejado de esperar finalmente llega. Tarde, imperfecto, pero real. Esa noche, respondí. Me encantaría, papá. Pero solo café. Y empezamos desde ahí. Gerardo reservó un vuelo a Valencia esa misma noche. Más tarde, en otro correo, añadió una línea. Tu madre ha estado en silencio desde la gala. No ha dicho tu nombre. Creo que, por primera vez, se ha escuchado a sí misma. 2 semanas después de la gala, la vida de Marta se desmoronó por completo. No con un estruendo, sino con un iPad dejado en la encimera de la cocina. La información me llegó a trozos, también a través de Patricia, que parecía haberse convertido en el conducto no oficial de noticias familiares. Rodrigo tenía una aventura con una enfermera de su hospital. No un rumor, no una sospecha, sino un rastro de mensajes sincronizados con el iPad que dejó cargando junto a la cafetera. Marta lo abrió buscando una aplicación de recetas. Encontró 6 meses de conversaciones en su lugar. Presentó la demanda de separación la semana siguiente. La Comunidad Valenciana tiene un régimen de bienes gananciales, lo que significaba que la casa, su casa alquilada en Valencia, no era el problema. Era el desastre financiero de la venta de la casa de Madrid, la hipoteca restante, las deudas de las tarjetas, los pagos del coche, todo a dividir por la mitad. La provisión de fondos del abogado, 15,000 euros.
Dinero que Marta no tenía porque su licencia de dermatología aún no se había transferido a Valencia y Rodrigo había sido el principal sostén desde que se mudaron. Llamó a Diana primero. Mamá, necesito ayuda. ¿Podéis papá y tú? Ya te dimos 250.000 euros, Marta. No hay más. Tu padre se va a jubilar. Tenemos nuestros propios gastos. La madre que podía financiar una boda de 250.000 euros no podía o no quería financiar un divorcio. De cualquier manera, el banco estaba cerrado. Entonces Marta me llamó a mí. No contesté. Estaba en una reunión con un cliente. Una excusa legítima, aunque no estoy segura de si habría contestado de todos modos. Su mensaje de voz estuvo en mi teléfono durante 3 horas antes de que lo escuchara. Sara, soy Marta. Sé que no tengo derecho a llamar, pero no sabía a quién más acudir. Me quedé sentada con eso. Marcos me encontró en el sofá esa noche, el teléfono en mi regazo, mirando al vacío. No voy a rescatarla, dije, pero tampoco voy a regodearme. Marcos asintió. Es la postura correcta. Y la mantuve. Un mes después de la gala, Herrera Creativos firmó su mayor contrato hasta la fecha, un proyecto de rebranding completo para una cadena de 8 hoteles boutique en toda la costa mediterránea. Web, redes sociales, email marketing, dirección fotográfica, todo. El valor del contrato era de 340.000 euros, a pagar en plazos durante 12 meses. El diario valenciano publicó un artículo, el titular, Cómo Sara Herrera construyó una empresa de 2 millones de euros en 2 años con cero ayuda. La periodista, una mujer llamada Raquel, que había estado en la gala, me preguntó por mis orígenes. Le conté la verdad, menos los nombres. Dije que venía de una familia que no creía en mi carrera. Cuando Herrera fundó Herrera Creativos, escribió, lo hizo sin inversión externa, sin respaldo familiar y sin red de seguridad, armada solo con un portátil, y la creencia de que su trabajo tenía valor. Ese mismo mes, pusimos una valla publicitaria en la Avenida de las Cortes Valencianas, un movimiento de marketing tradicional para una campaña de captación de nuevos clientes del sector hotelero. El diseño era simple. El logo de Herrera Creativos, una foto del vestíbulo de un hotel que habíamos renovado y el eslogan, Tu historia, bien contada. Aprobé la ubicación por razones comerciales, pero no fingiré que no me di cuenta de que estaba a 6 manzanas del apartamento alquilado de Marta, en la ruta que tomaba cada día para ir a la clínica temporal, donde había empezado a hacer consultas. A veces me pregunto, si mi madre me hubiera dado 250.000 euros en lugar de 500, ¿estaría yo aquí? ¿Me habría mudado a Valencia? ¿Habría registrado una SL en la mesa de mi cocina con mis últimos 700 euros? ¿O me habría conformado con una vida segura, sin descubrir nunca de lo que era capaz? No sé la respuesta, pero creo que el fuego es más importante que el combustible. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Son las peores cosas que nos pasan a veces las mejores? Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios. No puse esa valla para mi madre, pero mentiría si dijera que no sonreí cuando pasé por delante. Gerardo cumplió su palabra. Lo llamó café y lo decía en serio. Sin reuniones familiares, sin terapia, sin emboscadas, solo una mesa en una cafetería de Ruzafa, a 4 manzanas de donde yo solía servir lates por 12 euros la hora. Llegué primero, pedí un café solo, me senté en una silla de espaldas a la puerta porque, después de 2 años, había aprendido a ver lo que venía. Diana entró a las 10 en punto. Su pelo era más gris de lo que recordaba. El rubio ceniza de antes ahora veteado de plata en las sienes. Llevaba una gabardina de Burberry sobre una blusa blanca, pero el bolso era viejo. El mismo bolso de Coach que había llevado durante 5 años. La combinación lo decía todo. La fachada seguía ahí, pero los recursos que la sustentaban se estaban agotando. Se sentó, pidió un té verde, ahuecó la taza con ambas manos como si necesitara algo a lo que aferrarse. «Tienes buen aspecto», dijo. «Lo tengo». Silencio. La máquina de café siseaba detrás del mostrador. Una mujer en la mesa de al lado leía una novela y fingía no escuchar. «No creí que pudieras hacerlo», dijo mi madre. «No con crueldad esta vez, solo con honestidad. Quizás por primera vez». «Lo sé», dije. «Quizás me equivoqué». Dejé que esas 3 palabras flotaran. Era lo más parecido a una ofrenda sin condiciones que me había hecho nunca. «Lo estabas», dije, «pero no construí la empresa para demostrar que te equivocabas. La construí porque necesitaba demostrármelo a mí misma». Respiré hondo. «No necesito una disculpa, mamá. Necesito que dejes de decirle a la gente que me fui por celos. Es lo mínimo», asintió, con los ojos enrojecidos.
no lágrimas, pero lo más cerca que había visto a Diana Herrera de ellas. Si quieres conocerme, a la persona que soy ahora, puedes empezar tomando un café conmigo una vez al mes, pero ya no puedes clasificar a tus hijas. Ese sistema se ha acabado. 2 tazas de café sobre una mesa de madera, del mismo tamaño, en el mismo plato, ninguna más grande que la otra. 6 meses después de ese café, las cosas se veían así. Diana y yo nos habíamos reunido 4 veces, siempre en esa misma cafetería. Las conversaciones eran cortas, 30 minutos, a veces 40. Ella preguntaba por el negocio. Yo le contaba lo que quería compartir. No me comparó con Marta ni una sola vez. No sé si ha cambiado o si solo está actuando, y he decidido que no es mi problema resolverlo. Mi trabajo es mantener el límite. El suyo es respetarlo. Gerardo voló a Valencia en enero. Se sentó en una mesa de picnic en Casa Carmela con Marcos y conmigo, una paella entre nosotros, y lloró, no de forma dramática. Gerardo no hacía nada de forma dramática, sino en silencio, con los hombros temblando, una servilleta sobre los ojos. Estoy orgulloso de ti, dijo. Debería haberlo dicho durante 28 años. Extendí la mano sobre la mesa y cogí la suya. Marcos puso una gamba en su plato y dijo, come, Gerardo. Está mejor caliente. Mi padre se rió entre lágrimas. Fue la mejor comida que he tenido en Valencia. El divorcio de Marta finalizó en marzo. Vendió lo que quedaba de los bienes gananciales, asumió la pérdida de 65.000 euros de la casa y se mudó a un pequeño apartamento en el este de Valencia, 80 metros cuadrados, sin encimeras de mármol, sin cocina Wolf. Trabajaba como consultora en una clínica dermatológica 3 días a la semana, mientras esperaba que se tramitara su licencia en Valencia. Por primera vez en su vida, pagaba sus propias facturas. Me envió un mensaje en abril. Siento lo que dije en la boda y lo del post de Instagram. Estaba defendiendo algo que nunca fue real. Respondí a la mañana siguiente. Lo sé. Si quieres tomar un café, avísame. Sin abrazos. Sin reencuentro lacrimógeno. Solo 2 hermanas. Por primera vez, en igualdad de condiciones. Era un martes por la mañana. Estaba de pie en la oficina de Herrera Creativos, ahora de 150 metros cuadrados, ampliada al local de al lado. 6 empleados, 2 salas de reuniones, una pared llena de trabajos de clientes enmarcados, que Bea llamaba la galería. La luz de la mañana entraba por la fachada de cristal, y el logo proyectaba su sombra sobre el hormigón pulido, igual que aquella primera mañana. Solo que ahora había más escritorios, más sillas, más pruebas de que lo que había soñado en un colchón hinchable se había hecho realidad. En la pared detrás de mi escritorio hay 3 cosas colgadas. La escritura de constitución de la S.L. del registro mercantil, fechada hace 2 años, un poco arrugada en las esquinas. El cheque de 750 euros de Derek. El primer cliente cancelado. El primer pago real. La primera lección real. Todavía tengo la nota con el rotulador al lado. Primer pago real. Primera lección real. Y el premio de cristal de la lista 40 menores de 40 recibe la luz cada tarde sobre las 4 y proyecta pequeños arcoíris en el archivador. Bea dice que es lo mejor de la oficina. Creo que tiene razón. El cheque de 500 euros no está en la pared. Lo rompí hace mucho tiempo. No necesito guardar pruebas de lo que otros pensaban que valía. Guardo las pruebas de lo que construí en su lugar. Marcos entró con 2 cafés, uno solo, otro con leche de avena. Puso el mío en mi escritorio, me besó en la coronilla y se sentó en la silla de enfrente. Miramos por la ventana, hacia la Gran Vía. La valla publicitaria seguía allí. Tu historia, bien contada. Y más allá, Valencia se movía como lo hace Valencia. Rápida, brillante, sin importarle quién eras antes de llegar. Mi madre me dio 500 euros y me dijo que era todo lo que merecía. Tenía razón en una cosa. Merezco exactamente lo que me dieron, no los 500 euros. El fuego. Algunas personas heredan su legado. Yo construí a Umiu. Y lo construí con las 2 cosas que mis padres nunca me dieron, fe y una oportunidad justa. Esa es mi historia. Si alguna vez has sido el segundo, el menos favorito, el subestimado, quiero que sepas esto. Tu valor no viene de su aprobación, viene de lo que construyes cuando